A través de este vídeo quisiera entablar una conversación contigo, con usted, más allá de una charla, más allá de una exposición mecánica así de conceptos, de ideas, de información. Quisiera que esto no fuera otra fuente de información más, porque tal y como voy a expresar y tal como tengo claro que estamos como saturados de información, sobreinformados de una forma brutal, pues quisiera que usted o tú que estás ahí, si me lo permites, tutearte, esto se convierta en una especie de indagación o de investigación mutua, tanto por mi parte como por la tuya, porque yo no vengo aquí con ninguna verdad, ni con ningún dogma, ni con ninguna autoridad espiritual, ni filosófica, ni ningún tipo de autoridad de este tipo, ¿verdad? Yo simplemente quisiera romper en pedazos toda esos formalismos intelectuales, esos formalismos dialécticos que muchas veces rompen la naturalidad, y lo digo por mí, rompen esa naturalidad humana y por tanto anulan esa interacción, esa comunicación que muchas veces en un principio puede ser auténtica, puede ser genuina, puede ser sincera, honesta, amorosa, real, y a veces la ponemos en ese filtro intelectual, en ese filtro demasiado formal, y entonces digamos que se desvirtúa, se estropea, se contamina. Me gustaría entablar contigo, si me lo permites, este tipo de indagación, sobre todo por el tema que quiero tocar, por el tema que quiero hablar contigo, si estás un poco en la línea de este mi canal, de estos temas de espiritualidad, de filosofía de vida, de espiritualidad de vida, y viendo un poco qué significa realmente la espiritualidad. Si para ti ser espiritual significa ser religioso, ¿qué significa para ti, que me estás escuchando, la espiritualidad, ser espiritual? Por mi parte, entiendo la espiritualidad. No entiendo, o sea, no voy a esa espiritualidad religiosa como antes mencioné, dejando a un lado la religión. Yo entiendo la espiritualidad como, básicamente como unidad, como conexión. ¿Conexión con quién o con qué? Pues nosotros como seres humanos, como ser humano que soy, como ser humano que eres, obviamente estás, quieras o no, estamos relacionados como seres humanos. Yo ahora mismo estoy relacionado contigo a través de este vídeo, aunque no nos conocemos, aunque no hay una relación tangible, pero los seres humanos nos relacionamos, queramos o no. Nos relacionamos con nuestro entorno, con la naturaleza, con la tierra, con el aire. Yo entiendo la espiritualidad, este tipo de relación, pero el saber realmente relacionarnos es buscar o encontrar esa conexión y esa plenitud cuando sentimos que estamos conectados, que estamos
unidos realmente con la existencia y con nuestros semejantes, que forman parte obviamente de la existencia misma y que son la parte más, digamos, cercana a nosotros por ser exactamente esos semejantes. Después están las religiones, que todos las conocemos, todos conocemos las religiones porque usted seguramente ha sido, o tú has sido educado o educada en la moral religiosa. Y sabemos cómo van las religiones, sabemos realmente que las religiones se fundamentan en creencias, y después está ese tipo de esa creencia que se transforma en un dogma, un determinado dogma, y esa creencia después se fragmenta en otras creencias o puntos de vista, o digamos que oposiciones a esa creencia, y se crean lo que se llaman sectas, que son fragmentaciones de un dogma determinado. Y mi pregunta que quisiera hacerte es si usted cree, o si tú crees realmente que las religiones consiguen o manifiestan a lo largo de toda la historia de la humanidad, en la que las religiones han sido bastante protagonistas, si han fomentado o han conseguido que el ser humano se haya integrado, se haya unido, a crear esa unidad, a crear esa conexión, o realmente las religiones, quizá no porque sean malas las religiones o malintencionadas, pero han fundamentado todo lo contrario, que más bien han fundamentado división, antagonismo entre una religión con otra religión, sectas o sectores de esa fe o de ese dogma en contra de otro sector, los creyentes y los ateos. Todo esto es confrontación, es todo lo contrario de lo que, no sé usted, pero todo lo contrario de lo que es una espiritualidad genuina, que es conexión y es realmente unidad o unión auténtica. Las religiones se fundamentan básicamente en creencias. Todos sabemos que la religión, la esencia de la religión son las creencias. Y yo te pregunto que por un momento pienses, reflexiones, ¿qué es para ti una creencia? ¿Qué es una creencia? Es conveniente que pongamos nuestro cerebro a trabajar. Sobre todo, estamos muy habituados yo primero, a escuchar un vídeo y tragar todo lo que nos digan, o escuchar todo lo que nos digan, simplemente quizá por aburrimiento, o quizá para entretenernos, o quizá para adquirir más información, pero yo no quiero dar la información, porque creo que la información ya está demasiado, como que está muy saturada, demasiado saturada, y ya empieza a ser contraproducente para la mente del ser humano. Empieza a ser un problema serio. Entonces tenemos que volver otra vez al sentimiento real del ser humano, a ser realmente humano, porque estamos cayendo en el peligro
de este tipo de inteligencias artificiosas que no artificiales, que tampoco son inteligencias, simplemente es información. La información no es inteligencia. Entonces, me gustaría que tú, por tu propio discernimiento, pensaras por ti mismo y reflexiones sobre qué es para ti una creencia. Personalmente, para mí una creencia es simplemente una idea mental. Creer en algo. Lo que es creer es como fijar una idea, es como tener una idea en nuestra mente, sostenerla, y a través de estas ideas, las ideas son susceptibles a crear, a dividirse en otras ideas, en opiniones, en puntos de vista sobre esa idea. Entonces, todo lo que significa ideas religiosas o dogmas religiosos están fundamentados en creencias, que son ideas intelectuales. Bueno, la siguiente cuestión que quisiera plantearles, o quisiera plantearte, y que pensaras realmente, y que por un momento pudieras darle pausa al vídeo y reflexionar sobre esto por ti mismo, volviendo a la auténtica espiritualidad, a la auténtica unidad que es lo que realmente es el punto de partida, que es la unidad, es la conexión con el todo, la conexión humana, la auténtica comunión o comunicación humana. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se manifiesta esa unidad, esa conexión, esa espiritualidad genuina en el ser humano? Pero ¿cómo se manifiesta de una forma real, tangible, de una forma auténtica? Obviamente que no sea a través de ningún tipo de ideal religioso ni ningún tipo de creencia. Pero esa unidad, esa espiritualidad genuina, ¿cómo se podría plasmar en el ser humano? Piénsalo, piénsatelo, reflexiónalo. En este vídeo voy a hacer más preguntas que afirmaciones. Voy a hacer preguntas porque la pregunta es una manera fenomenal para investigar, para llegar a una percepción propia más allá de todo tipo de información, más allá de todo tipo de teorías y de ideales y de creencias. Sosteniendo una pregunta, uno puede vislumbrar una respuesta, pero una respuesta propia, que no sea una respuesta programada, registrada. Es decir, que no sea una respuesta nuestra, que sea una respuesta ajena. Entonces vamos a hacer la siguiente pregunta, que sería, ¿es el ser humano un ser íntegro? Un ser íntegro, ¿es el ser humano un ser coherente? ¿Es el ser humano un ser completo, honesto, íntegro en su parte interna, en su parte psicológica y en su parte emocional? ¿Realmente existe esa integridad, que en realidad íntegro significa unido con
completo, no disperso ni fragmentado, sino unido. O somos básicamente un cúmulo de contradicciones, de sentimientos encontrados, de incoherencias, de falsedades. Entonces, la siguiente pregunta que nos lleva esta anterior, nos lleva a otra pregunta que sería: ¿por dónde empezar entonces? ¿Por dónde empezar el llamado camino espiritual auténtico? El camino de integración, el camino de unión, de conexión. ¿Por dónde empezar? Me gustaría que reflexionaras en esta pregunta. Y hay una tercera pregunta. Una tercera pregunta que me gustaría que después de esta pregunta dieras pausa y reflexionaras por 5, 10, 15, 20 minutos lo que tú necesites para que esta pregunta hiciera en ti como una especie de luz, porque esa es la idea. No buscar respuesta, sino que la pregunta produzca luz, claridad dentro de nosotros. Porque las respuestas son realmente muchas veces resultados programados, soluciones, digamos que artificiales. Lo importante es que haya claridad dentro de nosotros. ¿Exista respuesta o no exista respuesta? Y la siguiente pregunta es: ¿qué espiritualidad puede surgir desde una casa sucia? Pongamos nuestra casa interna, nuestra casa sucia, nuestra casa desordenada, incoherente. ¿Qué espiritualidad puede surgir de ahí? ¿Qué espiritualidad auténtica puede surgir de ahí? Por favor, reflexione. Y por otro lado tenemos el espiritualismo actual. Hemos hablado de la religión, hemos hablado de la espiritualidad, y ahora vamos a hablar sobre este concepto que yo le llamo espiritualismo. ¿Qué consiste el espiritualismo? Pues se manifiesta básicamente por aquí, por estos lares, por las redes sociales. ¿Y qué es el espiritualismo? Pues básicamente es un torrente de relatos, de información, de teorías, de interpretaciones. En realidad el espiritualismo es básicamente eso, es información. Ingentes cantidades de información que se están tornando muy peligrosas, muy peligrosas. Porque están confundiendo, están enfermando todavía más la ya enferma mente humana. Informaciones copiadas de todo tipo de tratados esotéricos, filosóficos, espirituales, psicológicos, antropológicos. Todo eso es muy fácil recopilarlo con la llamada inteligencia artificial, que no es tal inteligencia, sino que es una base de datos con una capacidad enorme de procesar información, y a partir de ahí pueden hacer verdaderas virguerías en este sentido. Y esto se confunde con espiritualidad también, cuando es simple,
información copiadas, modificadas, incoherentes, contradictorias, alguna con mucho sentido. Yo me he encontrado con información con mucho sentido, otras totalmente infumables, pero tengan sentido o no tengan sentido, es información. Puesto que la espiritualidad, la esencia de la espiritualidad es la vida misma. La vida misma es la relación, es la interacción, la relación que tenemos con la naturaleza, con las plantas, con el aire, con los seres humanos, con nuestros semejantes. La vida es relación. Y veamos qué tipo de relación tenemos con la vida, con la existencia, con los seres humanos. Si creamos conexión, si creamos unidad real, los seres humanos, o creamos antagonismo, discordia, fragmentación. Todo esto lo encontramos también en este tipo de espiritualismo, en este tipo de espiritualidad informática. Y esto crea, aparte de lo que es confusión, crea enfermedad también. Se decía que todas las religiones son caminos diferentes para llegar a un punto común, que es Dios. Si hablamos de Dios, hablamos obviamente del sentido profundo, el sentido espiritual del concepto. Dios es unión, es todo, es la unidad. Si vemos la experiencia histórica de las religiones, vemos que no se ha conseguido nada de esto, sino todo lo contrario. Vemos que el ser humano ha evolucionado de forma tecnológica. Tenemos la famosa inteligencia artificiosa, que no es ni inteligencia ni artificial, es simplemente son datos procesados, y tenemos todo tipo de conflictos familiares, personales, por supuesto, drogas a la orden del día. Tenemos divorcios a cada minuto. Tenemos guerras, tenemos conflictos entre vecinos, tenemos conflictos gubernamentales, los políticos. ¿Realmente las religiones han conseguido algo a lo largo de la historia de la humanidad? Yo no digo ni que sí ni que no, cada cual que piense por sí mismo. Que de eso se trata, pensar por uno mismo. El espiritualismo de alguna forma se está equiparando también a este dicho, que todos los conceptos, todas las teorías que hay por aquí, por este mundo informático, al final van todos a un punto común, que es el universo, es la unión, es el todo. Es otra falacia, como lo es el punto de vista religioso. Una espiritualidad auténtica se manifiesta en los hechos, no en las palabras. O en todo caso, las palabras tienen que ir acompañadas de los hechos. Si no, las palabras son vacías, son huecas. Y es, al fin y al cabo, la incoherencia. Se manifiesta esa incoherencia que existe realmente tanto en la religión como este tipo de espiritualismo, donde surgen todo tipo de gurús, todo tipo de
canalizadores, hay información, ya le digo, hay personas que dicen cosas interesantes, de corazón, otras no tanto. Y hay, digamos que, una gran cantidad de locura informática. Por tanto, vivimos tiempos de mucho discernimiento y de mucho trabajo interior para todos aquellos que realmente llevan o quieren llevar un trabajo serio. Gracias. Un saludo.